Pues vamos iniciando esta plática, esperando que cubra sus dudas o expectativas. Este es el temario que vamos a desarrollar ahorita, lo que voy a desarrollar ahorita. Obviamente, el sentido general de esta plática es ver qué implicaciones tienen las operaciones de comercio exterior, ¿sí? A manera introductoria, esta implementación, o más bien esta obligación que surge a partir de la resolución de fiscal de 2021, fundamentalmente se origina por el cumplimiento de obligaciones fiscales que no están relacionadas directamente con el comercio exterior, en este caso con las operaciones de comercio exterior, ¿no? Como ustedes saben y lo han estado viviendo, las obligaciones crecen. El SAT está elaborando estrategias, aplicándolas para tener una mayor fiscalización de las operaciones de comercio exterior. Entonces, como un antecedente ya un poquito lejano, porque esto ya tiene tiempo, la circulación de mercancías en territorio nacional, tanto nacionales como de comercio exterior o de importación o de exportación, ha sufrido pues variables, ha sufrido desvíos, ha sufrido, más bien dicho, se han presentado desvíos, se han presentado que no llegan a su destino. Inclusive hace algunos años se implantó las reglas de carácter general, las rutas para los tránsitos internos e internacionales. Es decir, esta problemática tiene mucho tiempo de haberse presentado y que se está presentando actualmente. Entonces, ¿qué hace el SAT? Pues obviamente obliga a una mejor circulación de mercancías a través de ¿qué? De lo que estamos ahorita denominando el complemento carta-aporte, ¿no? O sea, a fin de cuentas es una medida originada por una obligación de requisitos en los comprobantes fiscales como son los FDI, pero que impacta directamente en las operaciones de comercio exterior. Es decir, el Código Fiscal está facultado para ser supletorio de la ley aduanera. Esto está claramente indicado en el artículo 1 de la ley aduanera, que es decir, que el Código Fiscal es supletorio para todas las demás disposiciones contempladas en la misma ley, ¿no? Y obviamente, si es en ley, si es en reglamento y en regla, ¿no? Aunque unas reglas se expresen, digamos, de cierta manera, excepciones al cumplimiento de este CFDI, pero sin embargo, con base a este precepto, a este artículo, pues es aplicable la obligación fiscal de declarar este complemento carta-aporte en los comprobantes fiscales digitales, ¿no? Entonces, esta sería de manera introductoria. Vamos a ir desarrollando la plática. Solamente les voy a pedir que las preguntas sean al final y me hagan ustedes el favor de indicarme cuál es el cargo que ocupan en la empresa para de alguna manera tratar de adecuar la respuesta a su área de responsabilidad, ¿no? Entonces, pues vamos comenzando ya con el contenido de la plática, ¿no? ¿Cuál es la fundamentación? Yo creo que la mayoría de ustedes, si no es que todos, ya vieron el origen de la fundamentación, de la obligación. Sin embargo, como al principio les reiteré o les comenté, perdón, esto se deriva de una reforma del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Obviamente esto es dentro de las modificaciones fiscales que fueron a fines del 2020, ¿no? Las reglas 2178 y 2179 de la Selena Fiscal pues son modificadas, ¿no? Y obviamente estas reglas nos indican que a partir del 1 de junio de 2021 entran en vigor las disposiciones relativas al complemento carta-aporte, ¿sí? Mismo que se debe incorporar al CFDI, al archivo digital, ya sea o CFDI, para mayor ubicación, ya sea tipo ingreso o tipo traslado. Y a través de esto, su representación impresa se acreditará la tenencia y el traslado de los bienes y mercancías, ¿sí? Aquí vale aclarar, ¿no? Para efecto, ahí me ha tocado ver con otros clientes que hay cierta confusión entre las publicaciones, las preguntas y respuestas que da el SAT
en toda la serie de disposiciones que se ha publicado y la interpretación que se ha dado, ¿no? Aquí, básicamente, para ser un poquito más precisos, habría que identificar qué es la posesión y qué es la tenencia de las mercancías, ¿sí? De comercio exterior. Las mercancías nacionales obviamente van a regirse por este CFDI, pero esta plática es enfocada a mercancías de comercio exterior, ¿sí? Obviamente este CFDI tipo ingreso o traslado y con el complemento carta aporte regula el traslado de mercancías nacionales, pero les repito, está enfocado básicamente a las implicaciones que tienen las operaciones de comercio exterior. Entonces les comentaba, ¿cuál es el concepto posesión? El concepto posesión, en este caso, se refiere a que el transportista o las mercancías cuando son transportadas se pueda demostrar la legal posesión de estas, es decir, ya sea por empresas transportistas, por el propio contribuyente, que la posesión de las mercancías está debidamente acreditada a través del CFDI, ya sea tipo ingreso o tipo traslado. Por otra parte, el concepto tenencia se refiere en un 100% a lo que es la demostración de la tenencia o estancia ilegal, importación o exportación de las mercancías. Entonces, vamos diferenciando, ¿no? Un transportista o una empresa que se dedique a transportar mercancías de comercio exterior debe de demostrar la posesión, ¿sí? Más sin embargo, una persona que por sus medios propios se transporte sus mercancías, pues debe de demostrar la posesión y la tenencia, ¿no? Obviamente, el mismo transportista debe de comprobar la tenencia con la documentación aduanera correspondiente. Entonces, ese es un concepto que hay que diferenciar. Lo que es la posesión, quién demuestra esa posesión y quién demuestra la tenencia de las mercancías de comercio exterior. Entonces, ya con base a esa aclaración de conceptos, nos comenta estas reglas que este CFDI tipo complemento o complemento carta aporte entrará en vigor durante los 120 días naturales al inicio de la vigencia, a partir del 1 de julio, ¿no? Entonces, es optativo, aún no es obligatorio. Sin embargo, pues ya está próximo, ¿no? El próximo 30 de septiembre, el uso del complemento carta aporte será obligatorio, ¿no? Por otra parte, y con relación a esta disposición, el SAT el 1 de mayo publica en su portal el complemento carta aporte, donde vienen los requisitos, los datos que debe de llevar el complemento por el tipo de transporte, ¿no? El tipo de transporte, autotransporte federal, ferroviario, marítimo, pluvial, ¿sí? Entonces, y los catálogos correspondientes. Es decir, para efecto de que se vayan adecuando los sistemas o el conocimiento para el contribuyente de cuáles son los elementos o cuál es la información que debe de llevar el complemento carta aporte de conformidad al tipo de tráfico que se va a utilizar. Por otra parte, el 4 de junio de este año se publica la tercera versión anticipada de la segunda resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal. Aquí, como ustedes pueden ver, toda esta fundamentación no es una fundamentación con base a ley aduanera ni reglamento, es una fundamentación con base a disposiciones fiscales relacionadas con el Código Fiscal de la Federación y la resolución miscelánea fiscal. Aquí cabe hacer mención, que lo he comentado en otras pláticas, no sobra repetirlo, que actualmente las operaciones de comercio exterior pues involucran a varias áreas de las empresas, ¿no? Ya esa época en la cual las áreas de comercio exterior eran áreas autónomas, alejadas, separadas de la administración de la empresa, la administración de finanzas, contabilidad, pues esa época ya quedó atrás. Actualmente existen varios causales de cancelación del padrón de importadores debido a incumplimientos de obligaciones fiscales, ¿no? Uno de ellos puede ser la opinión positiva, como ejemplo, puede ser no presentar una declaración. Entonces, reitero, esta disposición parte no de una resolución de comercio exterior, sino de una resolución de obligaciones fiscales diferentes a esta, ¿no? Entonces,
Esta resolución hace de manera general, estas precisiones, ¿no? Que considero adecuadas, que ustedes probablemente ya las vieron, pero platicarlas, ¿no? Entonces, en primer lugar, elimina la referencia de mercancías nacionales que formen parte de sus activos, ¿no? Al eliminar esa referencia, pues va a implicar tanto a las mercancías extranjeras como a nacionales o nacionalizadas, es decir, va a implicar a cualquier tipo de mercancía. Obviamente, los conceptos de mercancía extranjera, pues obviamente estamos hablando de mercancías de importación, nacionales, pues mercancías que van a ir de exportación, pues obviamente se producen en México, y las nacionalizadas que se refieren a mercancías importadas que pagaron los impuestos y que probablemente sean mercancías que se deban de trasladar, pero que deben de cumplir con requisitos también del Código Fiscal, ¿no? En el caso de las ventas de mercancías de importación, ventas de primera mano de mercancías de importación. Por otra parte, también precisa que cuando se traslade la mercancía por medio de un intermediario o agente de transporte, ¿cuáles son estos? Aquí el concepto es un poquito general, ¿no? El intermediario o el agente de transporte son empresas que se dedican al servicio de consolidación de carga, es decir, de consolidación en el sentido de negociar fletes con las empresas transportistas. Es el intermediario, como aquí se comenta. Básicamente serían las forwarders o empresas que se dedican a esto, ¿no? Entonces, este intermediario no interviene directamente en el transporte de las mercancías, simplemente sirve de puente entre el contribuyente y las empresas transportistas. Entonces, aquí se maneja que debe de cumplir con la emisión de un CFDI tipo traslado más el complemento carta aporte. Ahora, recordemos conceptos muy básicos, ¿no? Que ya lo estamos viendo con los CFDI, con los complementos de comercio exterior, ¿sí? Aquí lo que determina en la utilización de un CFDI tipo ingreso o un CFDI tipo traslado es básicamente si existe una enajenación también en términos del Código Fiscal de la Federación. Si yo estoy enajenando, si yo estoy vendiendo la mercancía, pues forzosamente las disposiciones me obligan a emitir un CFDI tipo ingreso, ¿no? Porque por esa actividad yo voy a percibir un ingreso, ¿no? El contribuyente. Ahora bien, si mi operación de importación o de exportación, de exportación en este caso, no implica una enajenación, que se va a la consignación, se van como muestras o simplemente se trasladan de una filial a una matriz en el extranjero, por dar un ejemplo, y no existe ni enajenación en este caso, pues es cuando se debe de utilizar el CFDI tipo traslado, ¿no? Entonces, en ambos casos, para los dos tipos de operaciones, ya que entre vigor esta disposición, pues debe ser el CFDI tipo traslado más el complemento carta aporte, ¿no? Por otra parte, precisa también los requisitos adicionales que deben cumplirse cuando se trate de ventas de mercancías de primera mano de importación, adicional a la emisión del CFDI y el complemento carta aporte. Este CFDI debe de contemplar los requisitos que señala el artículo 29A, fracción octava del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuáles son estas? Obviamente nada más es para mercancías de importación. Pues son la fecha y el número del documento aduanero, como sea el código, en este caso fecha y el pedimento de importación correspondiente, porque esto avala que las mercancías fueron importadas y el importador está realizando una venta de primera mano de mercancías de importación, ¿sí? Es decir, yo importo, perdón, las comercializo en cuanto las recibo y esto se configura como venta de mercancías de primera mano de importación, ¿no? Entonces, obviamente a este CFDI se le debe agregar la información que les estoy comentando. Por otra parte, elimina el concepto de circulación por carreteras federales. Es decir, se entendía que únicamente era por carreteras, ¿no? O sea, pues, hay carreteras federales, pero también hay carreteras rurales, secundarias, etcétera, etcétera. Y como que no estaba bien delimitado la aplicación, ¿no? Entonces aquí en esta resolución se elimina este concepto y esto será aplicable a todos los traslados de mercancías realizados por tráfico terrestre en zonas estatales y federales. Es decir,
pues prácticamente abarca todo el país, ¿no? También aquí hay una precisión que en su momento a mi concepto no queda clara, que la vamos a aclarar más adelantito. Dice, señala la opción con la palabra podrá, que el transportista podrá adjuntar la documentación que acredite la legal estancia y o tenencia de las mercancías extranjeras o nacionales. O sea, podrá la documentación, o sea, con las importaciones y con las exportaciones. Pues esto es una imprecisión que más adelante lo vamos a ver con más detalle, ¿no? En esta resolución se adiciona el sexto párrafo, estableciendo el siguiente criterio, y esto es muy importante que lo analicen, que lo vean, porque de ahí se han derivado muchas inquietudes, dudas, si yo debo de emitir el CFDI, si es tipo ingreso, tipo traslado, si yo se lo doy a una forwarder, a una línea transportista, lo debo, no lo debo hacer. Aquí yo siento que es muy claro el criterio que establece el SAT. Dice, todos los contribuyentes que estén relacionados con el transporte de mercancías deberán expedir CFDI tipo ingreso o traslado con el complemento carta aporte de conformidad a su participación en la operación. Entonces, aquí veo claro, si yo como contribuyente intervengo en el traslado de de mis mercancías, pues obviamente estoy obligado, ¿no? Si yo le delego la responsabilidad de una empresa transportista, pues la empresa transportista es la que está obligada a declarar el complemento de carta aporte. Entonces, aquí la llave de la obligación, pues parte si estoy o no relacionado con el transporte de la mercancía. Porque si yo tengo en mi planta mercancías que un transportista viene, se las lleva, pues yo no estoy obligado a expedir un CFDI, ¿no? En este caso, ¿no? Sino el CFDI es obligación del mismo transportista. Entonces, aquí hay que identificar dentro de sus empresas, dentro de sus responsabilidades, si están o no están relacionadas con el transporte de las mercancías, ¿no? Si están, pues obviamente para cumplir con la obligación que nos está señalando este criterio de parte del SAT. Y ya finalmente de la fundamentación, no quiero entrar mucho en términos de disposiciones, porque creo que ustedes ya deben de tener tiempo checando este tipo de información. La quinta versión anticipada de la resolución miscelánea fiscal establece esto, que si es a donde empezamos a ver qué implicaciones fiscales, pues de consideración podrían ser si yo incumplo con esta obligación. Entonces aquí está muy clarito, dice, a partir del 30 de septiembre de 2021, no podrán deducirse los servicios de transportación de mercancías con un CFDI sin el complemento carta aporte. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues simple y sencillamente, si no tengo el complemento, si no adjunto el complemento carta aporte, pues estos requisitos o estos comprobantes fiscales no cumplen con los requisitos para ser deducibles, ¿no? Entonces, es como si un transportista les realiza operaciones de transportar sus mercancías, ya sea de importación o de exportación, y les entrega a ustedes un CFDI sin el complemento carta aporte, pues simple y sencillamente no lo van a poder deducir, ¿no? En el ejemplo que les estoy comentando. Entonces, esta sería la fundamentación principal que yo consideré. No hay que borrarlos de disposiciones y meter reglas de comercio exterior y etcétera, etcétera, porque fundamentalmente la plática se trata de ver qué implicaciones hay, ¿no? ¿Qué sujetos o qué contribuyentes están obligados a expedir el complemento carta aporte? Bueno, en el primer caso, por obvias razones, ¿no? La empresa transportista, si presta un servicio, pues obviamente tiene que generar un CFDI tipo ingreso, ¿no? Y si va a trasladar mis mercancías, pues de ese CFDI le tiene que adicionar el complemento carta aporte. Estas empresas transportistas, este tipo de obligación, pues se aplica a la transportación terrestre, ferroviaria, marítima, aérea o fluvial. La fluvial se refiere a ríos que realmente es muy poquito en relación, creo que parece por el área de Tampico hay un cierto tipo de tráfico por río, pero generalmente es terrestre, ferroviaria, marítima o aérea, ¿no? Entonces,
Y aquí lo importante son los momentos, ¿sí? Los momentos de que deben de emitir el CFDI. Para el caso de la empresa transportista, se debe de emitir al brindar el servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque me contratas, te emito el CFDI. Obviamente, para esto, las implicaciones para las empresas debo de tener preparado el embarque, debo de tener toda la logística adecuada para que pueda yo, tiempo y forma, importar las mercancías o exportarla, ¿no? Entonces, pero eso lo vas a ver más adelantito con un poco de más detalle. El agente de transporte forwarder que les comentaba, los intermediarios del transporte. Ellos, como no intervienen directamente en el traslado de las mercancías, pues están obligados a expedir un CFDI tipo traslado base el complemento carta-aporte. Esto es aplicable a la transportación terrestre, ferroviaria, marítima, aérea o fluvial. Aquí cabe hacer mención la precisión de que hay empresas que utilizan transporte multimodal. ¿Qué es el transporte multimodal? Pues es el que utiliza varios medios de transporte, ¿no? Puede ser terrestre, marítimo, aéreo o ferroviario, ¿no? O sea, es lo lógico que si yo importo mercancías vía marítima, pues estoy utilizando un medio de transporte marítimo también, y en su caso un medio de transporte terrestre para que lleguen mis mercancías a mi planta, ¿no? En este caso, entonces, es aplicable al transporte multimodal y dentro de los requisitos del complemento carta-aporte, viene desglosado los requisitos por tipo de transporte y en el caso, repito, del transporte multimodal, pues simplemente se deben de ingresar la información que deba de cumplirse por tipo de transporte, es decir, si utilicé transporte terrestre, pues va la información de ese tipo, si fue marítima, también va la información de ese tipo, ¿no? Entonces, esto aplica al transporte multimodal en este caso, ¿no? ¿Cuál es el momento de la emisión del CFDI? Aquí es importante el tiempo de donde se debe de emitir. Esto es previo al traslado de las mercancías, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está entendiendo que este agente de transporte forwarder se le está contratando para que contrate a su vez a la empresa transportista y recoja en la planta las mercancías o las lleve a la planta, en este caso, para efecto de prever o más bien declararle al SAT que es a dónde previamente se van a trasladar esas mercancías, ¿no? El inciso, la fracción 3 se fue para arriba, ¿no? Son las mercancías que se trasladan con medios propios. Hay empresas que manejan su flotilla de vehículos, de camiones, de trailers, otro tipo de vehículos, que ellos mismos transportan sus mercancías. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que obviamente tiene que emitir un CFDI tipo traslado, más el complemento carta-aporte. ¿Por qué? Porque volvemos al punto de los CFDI, aquí no hay ninguna enajenación, perdón, no hay ningún ingreso. ¿Por qué? Porque está transportando, está trasladando de un lugar a otro sus propias mercancías. Obviamente esto aplica a la misma transportación terrestre, ferroviaria, marítima, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el momento de la emisión del CFDI? Pues es previo al traslado de las mercancías, ¿sí? Para esto, pues obviamente ya tratado de ser una empresa, una planta que maneje su propia flotilla para trasladar sus mercancías, pues obviamente aquí implica una logística afinada, una logística óptima, que es a lo que están obligando a las empresas, independientemente del cumplimiento de esta obligación, para poder al momento de emitir el CFDI, tener ya las mercancías debidamente cargadas para su efecto de su traslado y cumpliendo con todas las obligaciones, ¿sí? En este caso el CFDI, con el complemento carta-aporte, perdón, y obviamente si son motivo de exportación, pues con el CFDI van los complementos de comercio exterior, ¿sí? Que esa es la documentación obligatoria para las exportaciones. No hay que confundir que una suple a la otra, no. Conjuntamente se debe de entregar los dos tipos se debe de soportar el traslado de mercancías con los dos tipos de CFDI,
El CFDI con complemento sirve obviamente para efectos de realizar la exportación y la otra, pues el CFDI con complemento carta aporte para trasladar las mercancías, ¿no? Por otra parte, hay otras empresas que trasladan productos petrolíferos o hidrocarburos, ¿no? O hidrocarburos. Entonces aquí, obviamente, si hay empresas que tengan su propia flotilla de traslado, debe de trasladar un CFDI tipo traslado más el complemento carta aporte, ¿sí? Ahora bien, hay empresas que se dedican, en el caso de ferrocarriles nacionales o los ferrocarriles de México, que brinda el servicio de traslado de productos petrolíferos o hidrocarburos, ya sea tanto a la importación como a la exportación, más a la importación que a la exportación. Entonces aquí aplicaría, me faltó ahí en la lámina, perdón, en este caso, como brinda un servicio de transporte, pues estaría emitiendo un CFDI tipo ingreso, ¿no? Más el complemento carta aporte. Obviamente esto es aplicable en la transportación terrestre, ferroviaria, marítima, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el momento de la emisión del CFDI? Pues previo al traslado de las mercancías, ¿no? Y ya en este caso, ¿cuáles son los sujetos obligados a emitir este complemento carta aporte? Pues es el transporte de mercancías de importación en ventas de primera mano. Es decir, yo debo de emitir un CFDI tipo ingreso más el complemento carta aporte, más los requisitos fiscales señalados en el artículo 29, fracción octava del Código Fiscal de la Federación. Es decir, el SCFDI, yo debo de incluir los requisitos fiscales. ¿Por qué? Porque yo como empresa transportista o empresa que maneja sus propios, que tiene sus propios vehículos para transportarlas, está transportando mercancía que se acaba de importar, ¿sí? Y que en su momento se va a distribuir o se va a entregar a los clientes que realizaron esa compra, ¿no? Entonces, la legislación es clara, ¿no? O sea, si es una venta de mercancía de importación de primera mano, pues debe de declararse el artículo 21, fracción, los requisitos de este artículo, y repito, es la fecha y el número de pedimento de importación. ¿Cuál es la consecuencia no de declararlo? Estos requisitos de las ventas de primera mano. Pues la consecuencia es que para el que compra, no puede deducir su compra, ¿sí? Entonces, el vendedor o el comercializador, en el ejemplo que pongo, le estaría trasladando un problema a sus clientes. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque me ha tocado ver empresas que tienen este tipo de giro y en algunos ponen la fecha, pero no ponen el pedimento, o viceversa. Entonces, si falta la fecha o falta el número del pedimento o no ponen ninguno de los dos datos, pues ahí están incurriendo en una responsabilidad y obviamente no es sujeto de deducción para el comprador, y la persona que esté emitiendo esta o que realiza venta de primera mano, pues obviamente la autoridad fiscal puede considerar que es una emisión de documentación, de comprobantes fiscales, sin reunir con todos los requisitos, ¿no? Entonces, ojo con esto también. Se endurecen las sanciones y pues están altitas, ¿no? Están altas en relación a si no expido, no entrego o no pongo a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por internet de sus actividades cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos, lo que comentaba hace rato, sin que cumplan los requisitos señalados en este código, en su reglamento o en las reglas de carácter general que evita el SAT, ¿sí? Entonces, si se incurre en esta desviación, en esta infracción, pues la multa es de consideración, ¿no? La multa es de 17,020 a 97,330 pesos por comprobante, por operación. Entonces, esta es una sanción, pues si vamos viendo el monto, podríamos hablar de 10 infracciones, pues ya son 170,000 pesos, pero aquí también el Código Fiscal y la autoridad pueden tipificar que hay reincidencia, ¿no? Entonces, si hay reincidencia en esta infracción, pues obviamente me pueden aplicar la más alta, ¿no? En este caso la de 97,330. Entonces, ojo con esto.
hay que estar, todavía hay tiempo de todo lo demás, de implementar CFDIs, que vamos a ver más adelante, de qué manera hay que estar atentos en toda la emisión, todo lo que conlleva administrativo, logístico y de cumplimiento fiscal, para efecto de no incurrir en una infracción de este tipo, ¿no? La otra infracción es no expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías en transporte en territorio nacional. Aquí si no tengo la documentación, aquí habla de mercancías en territorio nacional, la disposición no diferencia de lo que son mercancías de comercio exterior y mercancías nacionales, pero simple y sencillamente vamos a basarnos en que sean mercancías nacionales. Si no tengo la documentación que las ampare, pues es una multa de 760 a 14,710 pesos, ¿sí? Por comprobante, ¿sí? Aquí también hay que precisar esto, ¿no? Hay operaciones de mensajería que en su momento son entregas y en territorio nacional que no tenga nada que ver, bueno, incluidas las de operaciones de importación y exportación de mercancías, o sea, todo tipo de operaciones, pues debe de soportar con la documentación, ¿no? Porque si no, ahí el problema, o sea, le pueden aplicar la sanción. Esta sanción que también pues no es menor, pero si lo damos a número de veces o a reincidencia, pues me pueden aplicar la más alta, que es la de 14,710 pesos, ¿no? No se pretende meter miedo, no se pretende ser alarmistas, pero reitero, la política del SAT y en sí del gobierno federal es lo que de un inicio comenté, es tapar, es desestimular, es impedir la circulación indebida de mercancías tanto de comercio exterior como nacionales en territorio nacional. ¿Por qué? Porque desafortunadamente se ha hecho mal uso, porque sí efectivamente estas situaciones se presentan, y la otra obviamente obligar a los contribuyentes a ajustarse a este tipo de obligación fiscal, ¿no? Obviamente también al fisco le interesa pues recaudar más a través de establecer estas sanciones, ¿no? Más con la cuestión del mencionado virus que yo creo que ya estamos hartos, pues lo que necesita es recaudar, ¿no? Entonces, esta es una estrategia de recaudación que puede ser muy importante para efectos del SAT y en detrimento obviamente de las empresas, pero precisamente se trata de dar esta plática, ¿no? De dar las alertas, de ver ustedes dentro de sus procesos administrativos, contables, fiscales, logísticos, de operación aduanera, pues los vayan afinando para no, cuando entre en vigor esta disposición, caigan en este tipo de infracciones que realmente sí son, financieramente sí le pegan a cualquiera, ¿no? Como les señalaba anteriormente, ¿no? Una cosa es el CFDI con el complemento carta aporte, que va a amparar el traslado de las mercancías, tanto nacionales como de comercio exterior, y otra cosa es la documentación soporte o la documentación comprobatoria de la legal tenencia, y estancia en el país de mercancías de comercio exterior, ¿sí? Aquí hay que puntualizar, ¿no? Y lo reitero porque me lo han preguntado. Es importante señalar que el complemento carta aporte no sustituye a los bill of ladings o conocimientos marítimos o guías aéreas, ¿no? O demás documentación del transporte que sirven para amparar el traslado de los bienes o mercancías de manera internacional. Es decir, forzosamente yo tengo que tener los pedimentos correspondientes, ¿no? A la exportación, pues obviamente el pedimento de exportación, a la importación, obviamente el pedimento de importación, más la información que yo tengo, no sea los anexos, facturas, certificados de origen, todo lo que demuestre la legal tenencia y estancia en este caso del país de mercancías de comercio exterior, ¿no? ¿Por qué? Porque este complemento, su función principal, independiente, bueno, aparte dentro de sus funciones, principalmente también es para conocer cuál es la trazabilidad del traslado de las mercancías en territorio nacional. ¿Por qué? Porque este complemento de comercio exterior le va a permitir ubicar el origen de donde entran
o donde salen las mercancías, ¿sí? ¿En qué puntos intermedios hace un paro o se separa y cuáles son los destinos finales, ¿no? Y también qué medios de transporte se están utilizando. Es decir, el objetivo con esta, aparte de del cumplimiento fiscal en los requisitos, es ver esta trazabilidad, o sea, ver qué están haciendo, dónde se van las mercancías, cuál es el destino, cuál es el origen, para efecto de tener más fiscalizada a los contribuyentes, tanto con operaciones de comercio exterior, como con operaciones, tanto para mercancías nacionales, ¿no? Por el mismo problema que comenté anteriormente, ¿no? También por otra parte, este complemento, y hay que aclararlo, ¿no? Y puntualizarlo, porque me ha tocado ver que hay cierta confusión. Este complemento carta aporte tampoco va a sustituir la documentación aduanera, ¿eh? Hay que llevar el complemento carta aporte, el CFDI complemento carta aporte, más la documentación que me ampare la legal tenencia de la mercancía de comercio exterior en su transportación. Para esto, la ley aduanera en su artículo 146, señala claramente cuál es la documentación con la cual yo voy a comprobar la legal tenencia y estancia en el país de mercancías de comercio exterior. Y aquí lo dice, o sea, lo voy a leer. La tenencia, transporte, manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, ¿sí? Deberá pararse todo tiempo con cualquiera de los siguientes documentos. La documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien los documentos electrónicos o digitales que, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emite el Servicio de Administración Tributaria, acredite su legal tenencia, transporte o manejo. Ustedes saben que en materia de comercio exterior estamos actualmente operando al 100%, más bien las aduanas operan al 100%, la autoridad aduanera, no nada más las aduanas, ¿no? Están operando al 100% el sistema electrónico aduanero. Ya el despacho aduanero, se acabaron los tiempos de presentar el impreso el pedimento o los pedimentos con la documentación anexa, ¿no? Ahora ya todo es de manera digital y por lo tanto, pues la misma autoridad en sus facultades de verificación de mercancías de transporte, pues cuenta con las herramientas tecnológicas para verificar que lo que se esté transportando sea efectivamente eso, por medio de un documento electrónico, que podría ser el mismo pedimento, o digital. Entonces simplemente hay lectores de datos y por lo tanto, pues esto se ha modernizado, al igual que las aduanas están sufriendo un proceso de modernización. Ha entrado el proyecto de información tecnológica aduanera, lo que es el despacho, lo que es el DODA, todo ese tipo de cosas, y por lo tanto es más fácil fiscalizar y verificar esta documentación, ¿no? Por otra parte, no necesariamente es documentación aduanera, también cómo se puede comprobar mediante una nota de venta expedida por autoridad fiscal o institución autorizada, o la documentación que ahorita le entrega las mercancías por parte de la Secretaría de Hacienda. Es decir, esto puede ser un traslado de mercancías, de producto de un remate, de algún, principalmente de un remate de mercancías embargadas previamente. Con esta nota de venta, expedida por autoridad federal o institución autorizada, se respalda la legal tenencia y estancia de mercancías de comercio exterior. O sea, este remate se refiere a mercancías que han causado abandono a favor del fisco, pero que obviamente son de procedencia extranjera. Y la fracción 3, pues aquí está muy claro, ¿no? O sea, que va referido a lo que está al tema. El comprobante fiscal digital que deberá reunir los requisitos que señala el Código Fiscal de la Federación, pues es el CFDI, ya sea tipo ingreso o tipo traslado, más el complemento carta aporte, ¿no? Entonces, esta es la documentación legal para comprobar mi legal tenencia o estancia de mercancías de comercio exterior en México, ¿no? Y repito, la carta aporte, el complemento carta aporte no sustituye esta documentación. En el caso de que yo no tenga esa documentación comprobatoria de la legal tenencia o estancia de mercancías de comercio exterior, pues la autoridad, con base
al artículo 152, fracción tercera de la ley, está facultada para, pues obviamente, a proceder al embargo precautorio. Es decir, si yo no tengo esta información o esta documentación, pues yo no puedo comprobar el origen de la mercancía o el destino en su caso. Es decir, proceden al embargo precautorio de las mercancías y pues ya se sujeta un proceso administrativo en materia aduanera que va a implicar que, pues obviamente, gestionar o demostrarle a la autoridad que la mercancía de comercio exterior sí tiene la documentación aduanera correspondiente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo dice la fracción tercera, dice, se debe de acreditar con la documentación aduanera correspondiente que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en la ley aduanera para su introducción al territorio nacional o inclusive para su integración de la franja o región fronteriza al resto del país, ¿sí? Y cuando no se acredite su legal estancia, y para acreditar, perdón, su legal estancia o tenencia, ¿sí? Es decir, y en el caso de vehículos específico, si no se acredita que lo están introduciendo al país personas no autorizadas, ¿no? Entonces, ojo con esto, reitero, hay que tener la documentación que soporte el traslado de mercancías de comercio exterior. En el caso de las exportaciones, pues obviamente es el CFDI emitido por la empresa exportadora más el complemento de comercio exterior, pues obviamente más el CFDI con complemento carta aporte, ¿no? Entonces, hay que cumplir con estas dos obligaciones, ¿no? Ya una vez viste esta fundamentación, que no quise hacerla más extensa porque yo creo que considero que la inquietud de ustedes es cómo aplicarla, a lo mejor qué tipo de CFI debo de utilizar, pero esto va más allá de lo que es el cumplimiento de esta obligación fiscal, el comprobantes fiscales, perdón la redundancia. ¿Qué implicaciones hay a mí como contribuyente, no? Ya sea productor, ya sea comercializador, ya sea exportador, importador, etcétera, etcétera. Pues principalmente agrupé a lo que a mi consideración son las mayores implicaciones o los retos, porque obviamente es un reto afinar, optimizar, implementar las acciones correspondientes, los procedimientos, para efecto de ¿qué? Pues de no caer en omisiones que me van a dar como resultado, pues, multas, principalmente, a lo mejor embargos, que van a redundar en el fiscal y financieramente en mi empresa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mayor implicación, en mi concepto, cuál es la mayor implicación aduanera? Pues obviamente el incremento en la fiscalización, perdón, me faltó una L, para las mercancías de comercio exterior en su transportación. Hace rato les dije que la Administración General de Aduanas, a través de su personal que está adscrito a las carreteras federales, que realiza esta fiscalización de mercancías en transporte, obviamente tiene los recursos tecnológicos y obviamente va a incrementar su fiscalización, va a checar más. Ahora bien, ustedes saben que se publicó el decreto mediante el cual se crea la Agencia Nacional de Aduanas, que va a sustituir al sistema de administración tributaria. Es decir, esta Agencia Nacional de Aduanas va a ser un organismo, más bien de hecho ya el decreto es un organismo autónomo del SAT, ¿sí? Va a depender directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no va a depender del SAT como actualmente está el reglamento interior. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque si bien ustedes están viendo que se están militarizando las aduanas en cuanto a su administración portuaria, algunas aduanas marítimas o todas las aduanas marítimas ya tienen un administrador a cargo, las administraciones, mejor dicho, están a cargo de la autoridad militar, pues muy probablemente esta fiscalización de mercancías en transporte de comercio exterior se realice por militares, ¿sí?
Desconozco porque es un punto, pues obviamente no hay mucha manera de moverse. Si actualmente es personal de lo que es la Administración General de Aduanas, la que está fiscalizando, o también ya está inmerso, están introduciendo esta actividad a los militares, ¿no? Entonces, aparte de la fiscalización, del incremento precisamente por los medios tecnológicos, pues obviamente la Agencia Nacional de Aduanas le van a delegar o le van a dar atribuciones, mayores atribuciones a las que actualmente tiene la Administración General de Aduanas, ¿no? Dentro de ellas pueden venir atribuciones que se encarguen precisamente de verificar con a más detalle, a más conciencia, con más dureza, el traslado de mercancías de comercio exterior, ¿no? Entonces, o la transportación de mercancías de comercio exterior. Entonces, ojo, hay que estar afinados con mis proveedores, ¿no? En este caso, ¿cuál es su principal proveedor? Pues las agencias aduanales, ¿no? Las agencias aduanales, pues deben ir de la mano con sus clientes, ¿sí? Es decir, ellos son corresponsables de que se dé la operación de comercio exterior. Si bien la ley aduanera dice que hay sus excluyentes de responsabilidad, en realidad, y lo que es el mundo real de cómo se maneja, cuál es el trato de cliente con agencia aduanal, les puedo asegurar que el 95%, o a lo mejor menos, no el 90%, son 100% dependientes de lo que les dicta su agencia aduanal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa por eso? A las empresas, al contribuyente, lo va a obligar a a estarse ahora sí que, repito, agarradito de la mano con su agente aduanal para dar el cumplimiento de las disposiciones que me va a demandar la fiscalización en comercio exterior de mercancías y transporte con el complemento carta aporte. Me va a obligar a tener también agarradito de la mano con mis prestadores de servicios de transporte, ¿sí? Me va a tener que obligar a tener una mejor logística en mi planta. ¿Para qué? Para mejorar los procesos de embarque, de traslado, si tengo mis medios propios para transportar las mercancías. Es decir, una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces, yo considero, y le repito, que esta fiscalización se va a incrementar. ¿Por qué? Porque esa es todas las publicaciones que se han hecho desde fines del año pasado hasta la fecha, van dirigidas en materia de comercio exterior a incrementar esta fiscalización. Como ustedes lo saben también, los que son importadores, está por publicarse o se está, más bien dicho, a la espera de la publicación en la página, de la ventanilla única, perdón, de el formato de la manifestación de valor electrónica, ¿sí? Es decir, de esta manera, adicional al transporte de mercancías, pues la autoridad está cerrando el cumplimiento, más bien obligando al 100% del cumplimiento como importador, ¿sí? Porque esa manifestación de valor también puedo decir, yo creo que el 95% se las hace la agente aduanal, se las forma la agente aduanal y se las manda en la cuenta de gastos. Ahora no, ahora se va a transmitir de manera electrónica conjuntamente con los requisitos del artículo 81 del reglamento. Es decir, les van a pedir el comprobante les pueden pedir el contrato de compraventa, perdón, el comprobante de pago, si es transferencia, depósito, carta de crédito, etcétera, entre otros, ¿no? Independientemente de los que ya están, el flete, el seguro, el certificado de origen, etcétera, ¿no? Entonces, como el ejemplo que les estoy dando de esta obligación, no ejemplo, sino la obligación que les estoy comentando, pues ustedes dimensionen de qué manera el SAT está obligando al contribuyente a manejar el cumplimiento de sus obligaciones de una manera más eficiente. Aquí, repito, hay que involucrar, coordinarse y optimizar la relación que yo tengo con mis proveedores de servicios. En este caso, agencias aduanales y transportistas básicamente, ¿no? Porque el agente aduanal, repito, puede decir, pues es que no es mi responsabilidad, ¿no? Sí, pero él es
responsable y solidario del pago de las contribuciones al comercio exterior, ¿no? Entonces, también es crear dentro de las mismas empresas los recursos para no ser dependientes de los trámites o que le han delegado a la gente aduanal. Y la ley aduanal en el artículo 59 dice muy claro que es obligación de los importadores, en este caso, refiriéndome a la manifestación de valor, declarar el valor de las mercancías. Hay un formato, pero reitero y repito, ese formato regularmente se los llena la gente aduanal y se los manda en las cuentas de gastos, y también hay errores porque esa manifestación de valor la hacen por default, la hacen en automático, y hay veces que hay campos que se tienen que llenar, como por ejemplo si están vinculados o no vinculados comercialmente, lo omiten, y en caso de no estar vinculados o de estar vinculados pero que no afecte el precio o el valor de transacción de las mercancías, pues ya le está levantando un foco rojo al SAT, ¿no? Acuérdense que cualquier operación en el sistema electrónico aduanero, en cuanto ustedes presentan un pedimento por conducto de agente aduanal, ya se va a este sistema y la autoridad ya sabe qué importaron, en qué fecha, montos, valores, qué tipo de mercancías, si paga IVA, si está sujeto a una regulación arancelaria, si paga IVA, si está exento, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente también pues, implica a las empresas con programa IMEX, que va a determinar si procede o no, si está certificada, si no está certificada, si son transferencias, si son operaciones virtuales. Todo este tipo de operaciones y todo este tipo de pedimentos, el SAT ya los conoce, ¿no? Entonces, en materia aduanera, esas son las implicaciones que también conlleva la obligación de declarar el complemento carta aporte, ¿no? Por otra parte, pues también tiene implicaciones logísticas, ¿no? Que ya me adelanté un poquito, ¿no? Pues yo tengo que estar debidamente coordinado en mi logística, con los actores que le puse o los partes integrantes que intervienen en la transportación de las mercancías, ¿no? Puede haber una descoordinación en la emisión del CFDI, puede haber descoordinaciones en la entrega de la mercancía o en la recepción de la mercancía. Aquí es optimizar los procesos logísticos para el transporte, tanto por mis proveedores de servicio como por las mismas empresas, ¿eh? Si yo voy a trasladar mercancías, pues debo de optimizarlo, ¿no? Emitir mi CFDI con complemento carta aporte, o bien si yo voy a recibir mercancías, pues implementar toda esa logística, ¿no? Porque en un ejemplo, me puede venir un tráiler de Estados Unidos y me va a entregar una mercancía a Monterrey, ¿sí? Van a decir, bueno, ¿y qué? Pues es una transportación que viene, sí, es una transportación internacional, pero al momento de ingresar a territorio nacional, se debe de emitir ese CFDI con ingreso más el complemento carta aporte para poder soportar el traslado o la transportación de las mercancías, ¿no? Entonces, eso requiere de una coordinación. Y repito, en este caso, también no hay que depender mucho de mis proveedores de servicio. ¿Por qué? Porque también ellos están involucrados en el cumplimiento de obligaciones con el complemento carta aporte, ¿sí? ¿Por qué? Porque independientemente de que se esté cumpliendo, pues puede ser sujeto a un proceso de verificación, ¿sí? Y hay casos en que la autoridad puede determinar que el problema fue causado por el transportista y no por el contribuyente, y se puede ejercer un embargo precautorio, pero pues en lo que se ejerce ahora sí que lo que averiguan, pues ya se están perjudicando el transporte de las mercancías para el contribuyente. O sea, hay empresas que trabajan al just in time, o sea, es decir, yo necesito las mercancías porque el proceso productivo me permite no tener almacenes muy grandes, o de plano no los tengo. ¿Para qué? Porque yo produzco just in time, o sea, al mismo tiempo que me llevo, yo voy produciendo y lo voy regresando. Ejemplo, empresas IMEX, maquiladoras. Entonces, toda esta situación, toda esta coordinación se debe dar precisamente para evitar este tipo de contingencias al contribuyente, ¿no? Y por otra parte, que ya también ya lo mencioné, pues se debe de establecer y optimizar, establecer, y si no se han dado
No se ha dado esto, pues establecer los procedimientos, optimizar administrativos, ¿no? La debida coordinación entre las áreas contables para la división del CFDI con las áreas de comercio exterior, con las áreas de embarques y también de los sistemas informáticos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que adecuar, hay que implementar el CFDI con este complemento carta aporte. El SAT, en su portal, ustedes pueden emitir un CFDI tipo ingreso, ¿sí? Pero no pueden emitir, bueno, hasta ahorita, ¿no? A lo mejor ya lo pueden hacer. No pueden emitir un CFDI tipo traslado. Entonces, forzosamente, las mismas empresas tienen que desarrollar sus sistemas para poder emitir informáticamente este tipo de comprobantes fiscales digitales o bien apoyarse en empresas que se dedican a promocionar este servicio, ¿no? Y obviamente, pues, cumplir con todos los requisitos que demanda esta carta, este complemento carta aporte y este CFDI, ¿no? Por lo tanto, implica ya un autoanálisis, autodiagnóstico de las empresas y checarlo por áreas, porque les reitero, ¿no? A lo mejor soy muy repetitivo, pero hay veces que las empresas son las que generan las desviaciones porque no tienen debidamente repartidas las responsabilidades, o de plano las concentran, o de plano no hay coordinación, o de plano hay una falta de información. ¿Por qué? Porque el área de finanzas cree que no tiene nada que ver con comercio exterior o tráfico, y el área de contable tampoco, o tiene que ver nada más para el pago de agentes aduanales o de transportistas. No, o sea, esto ya la empresa ya debe trabajar de manera coordinada. O sea, otro ejemplo, empresa Cimex, pues debe estar toda la empresa debe estar involucrada principalmente, ¿no? La parte de comercio exterior, la parte de compras, de ventas, de producción, de finanzas, de contabilidad. O sea, otro ejemplo muy claro de cómo se debe de involucrar todas las áreas y para este tipo de visión del CFDI con complemento carta aporte, pues es un ejemplo que les pongo. O sea, la hoja de cálculo del valor de la aduana de las mercancías de importación debe de estar en contabilidad. También otro ejemplo, los archivos electrónicos también deben formar parte de la contabilidad. Es decir, la pregunta sería, ¿se cumple, no se cumple? Más bien una autoauditoría, ¿no? Si estoy cumpliendo con los archivos, estoy cumpliendo con esta manifestación, con esta hoja de cálculo, si está en las áreas correspondientes. Entonces, pues con más razón, si esto ya está fiscalizado. La obligación de los archivos electrónicos está desde 2018, diciembre de 2018. La obligación de guardar la documentación, ya sea por el documento que se emite, sea PDF o electrónico, está desde la reforma a la ley de 2013, ¿sí? Entonces, la otra reforma del 2018, pues ya estamos 18, 19, 20, 21, vamos para 3 años, que tenemos la obligación de tener todos los archivos electrónicos. ¿Por qué? Porque también eso me lo pueden pedir bajo un requerimiento por buzón, por el buzón electrónico. Entonces, estos son ejemplos que les pongo de que no nada más esta disposición debe de involucrar a áreas específicas de comercio exterior, ¿no? Sino a las áreas involucradas en este tipo de operaciones, ¿no? Independientemente de lo demás, esa es una obligación que hay que cumplir. Y aparte de esto, pues para una mejor, para evitar implicaciones en el orden financiero y fiscal, ¿no? Porque el SAT verifica, como les decía hace rato, mediante el sistema electrónico aduanero, verifica cada operación de comercio exterior que ustedes realicen, y si ve que un contribuyente tiene multas recurrentes o tiene ya sujeto a procedimientos administrativos en materia aduanera, tiene varios, pues que dice, ojo, este contribuyente es de riesgo, ¿sí? Entonces, como que ve que son reiterativas las infracciones o las desviaciones de que está incurriendo el contribuyente, pues sencillamente los va a requerir vía buzón electrónico, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Y los archivos electrónicos pues tienen que tenerlos porque les dan 3 días para abrir el correo. Si no lo abren, pues ya ahora sí que ya no es responsabilidad del SAT. El SAT lo da como visto. Lo abran o no lo abran el buzón. Pasan los 10 días que otorga,
para que ustedes contesten por el mismo medio, no en papel, ¿no? En casos excepcionales se cita a la persona y entrega la documentación principalmente en la Ciudad de México, pero eso apenas lo determina la autoridad, ¿no? Entonces, podría darse el caso ya en el transcurso de el cumplimiento de esta obligación del complemento carta aporte, de que empiecen a haber omisiones y obviamente les van a requerir esta documentación electrónica, ¿no? Entonces, esta sería fundamentalmente, aparte de la fundamentación legal que en un inicio mencioné, cuáles son las mayores implicaciones que tienen, cuáles son las áreas de oportunidad que yo tengo que mejorar, cuáles son los procesos que yo debo de llevar a cabo dentro de mi empresa, ¿no? ¿Por qué? Para evitar, pues ahora sí, ya que con las multitas que les acabo de señalar, pues ya sería una contingencia fiscal de consideración para cualquiera, ¿no? Entonces, esas serían las implicaciones dentro del marco de la plática que yo considero o consideré importante señalársela, ¿no? Ahora bien, pues nosotros como prestadores de servicios, pues estamos a sus órdenes, ¿no? Estamos, lo que se les ofrezca, ya sea en comercio exterior, áreas fiscales, administrativas, contables, estamos a sus órdenes. Dentro de ahora sí que, pues yo no diría lluvia, ¿no? Sino aguacero de cumplimiento de disposiciones, no solamente en comercio exterior, sino de las demás disposiciones de carácter fiscal, ¿no?